siempre es muy cariñoso. Recibo el interés, el cariño, también alguna sorpresa, porque aunque está mi voz de como la gente me conoce por tele o radio, hay algo más que a la gente le llama la atención y eso siempre es bonito, que vean que soy muchas más cosas, ¿no? Y, y la presentación con Alba fue fantástica, ella hizo una lectura estupenda del libro y la verdad es que estoy muy contento con la atención que recibo, que es un poco como el proceso final de la escritura. Yo hasta que no llega a las lectoras, a los lectores y escucho lo que leen allí, no siento que haya terminado de escribir, con lo cual para mí este ya es el momento de cerrar el libro definitivamente. Es que además me parecería muy falso no hablar de todo lo que me conforma y en mi caso mucho de lo que me construye son los libros, con lo cual siempre acaban apareciendo allí como base de mi trabajo porque también forman parte de mi vida. Yo siempre digo que lo que vivimos es muy poco para podernos permitir contar algo, con lo cual tenemos que incorporar libros, películas, serie de televisión, conversaciones, amigos, amigas, y eso al final es lo que conforma una historia. Al final mis escenarios no son exteriores, sino que forman parte de lo que voy construyendo, de algo que espero que nunca sea una burbuja, sino que sea una explanada llena de referentes y de lugares de los que yo voy sacando en un momento puntual dónde me ha colocado todo eso, la mezcla de vida, lectura, escritura y también homenajear a quienes me han enseñado muchas cosas, que me parece un gesto para mí muy necesario. Me parece una forma estupenda de plantear cosas, de a mí me cuesta mucho trabajar la imaginación para lo literario, porque me parece que mientras construyo todo ese entorno, me estoy perdiendo la forma directa de contar las cosas, que para mí es muy importante. Entonces, valoro muchísimo la ficción en los demás y en las demás, pero a mí me gusta más trabajar con ideas, trabajar con planteamientos, trabajar incluso con propuestas de lo que puede ser una novela, lo que puede ser una obra de teatro, una serie de televisión, un programa de radio, ir abriendo eso y sobre todo convertirlo en algo muchísimo más colectivo. A mí me gusta mucho el diario porque al final se convierte en una obra colectiva, en un collage, donde también intervienen los lectores cuando interactúan y a mí eso me parece que es un formato que me representa, que me acoge y que además tiene que ver con adaptar la escritura a mi vida. No quiero seguir escribiendo contra mí mismo, eh, horas y horas buscando, tachando, sino que necesito ese avance constante. Me atrae lo mismo que yo espero que atraiga a quienes me lean, que es la falta de pretensión que hay en los diarios. Esa sensación de presente continuo, esa sensación de estar creando mientras no creas, ¿no? Es algo que me encanta de los diarios, especialmente, por ejemplo, los de Kafka o los de Sontag, que parecen como apuntes al aire, que funcionan como simplemente anotaciones o bocetos de algo que en el fondo es mucho más interesante, pero que no tiene una forma determinada, pero plantea un montón de preguntas, sobre todo plantean la interacción, plantean el diálogo, que a mí es lo que más me interesa cuando hago algo, desde un tuit hasta un libro, que no cerrar la conversación, abrir una conversación y que ésta se vaya enriqueciendo. Yo tengo la sensación de que los diarios siempre son bombas de racimo con un estallido dilatado, en diferido, digamos, y que acaban sirviendo y que según a qué lectora le estalla una entrada o le estalla otra, pero se acaban convirtiendo en bombas que funcionan cuando tienen que funcionar. También yo muchas veces pienso que mi escritura tiene algo también de liofilizada, ¿no? Donde necesito la humedad de la mirada de los lectores para que tome la forma y la solidez que yo planteo ahí. Pero realmente un diario tiene, sobre todo, explica trabajos en progreso.
que en el fondo toda escritura es un trabajo en progreso y está muy bien los diarios porque no dan la falsa sensación de obra terminada nunca, sino que siempre están ahí cociéndose en su propio jugo, que eso a mí me interesa muchísimo. No me sirve como terapia, pero sí me sirve como forma de pensar. Yo solo sé pensar por escrito. También me sirve como, como una forma de no ser malinterpretado. A mí me obsesiona que lo que digo y desde dónde lo cuento quede claro. Y entonces para eso también me parece muy importante un diario y me parece muy importante la sinceridad. Además me parece que los inventos que hacemos suelen ser mucho más mentirosos que las verdades que contamos directamente. Están menos elaboradas, funcionan mejor y además nos hacen más únicos. Yo creo que si en vez de haber escrito esos diarios hubiera escrito una fantasía, probablemente hubiera coincidido con la fantasía que ya está escrita o pensada, pero sin embargo tirar de tu propio material y contarlo a tu manera desde tu espacio hace que sea lo más único que puede ser un artefacto literario. Hay lugares a los que yo me dejo llevar en palabras de otras y de otros, en tramas ajenas, a los que yo nunca me atrevería a acceder. No solo por falta de pericia, sino también por falta de valor. Yo siempre pongo el ejemplo, me interesa mucho cómo la literatura trata la violencia, pero yo sería incapaz de enfrentarme a eso como autor. Porque me faltan recursos, porque me falta arrojo y porque, y porque como lector también asumo que hay cosas que nunca voy a llegar a escribir tan bien como la gente a la que he leído. Yo no trato de emular a mis iconos literarios, sino que trato de buscarme un hueco y de apoyarme en ellos y en ellas para mostrar lo que en mi cabeza está bullendo en ese momento, pero siempre a través de la literatura. Es decir, para mí también es muy importante que mis días simétricos no es un acto confesional. Para mí es un acto literario y es un esfuerzo por contar las cosas del modo en el que quiero contarlas, para quien quiero contarles y para abrir ese espacio de conversación. Tengo ideas, pero fíjate que las asocio más a guiones audiovisuales o a una pieza teatral. Digamos que eso es donde me llama la fabulación más en algo. Yo al final creo que soy mejor fabulando dialogado que fabulando narrado. Entonces sí me interesa mucho crear esto y ahora estoy escribiendo precisamente eso, ¿no? Una obra de teatro y una serie porque me resulta más sencillo, porque además es que para mí la escritura de libros, de literatura es otra cosa, ¿no? Es un lugar donde, digamos que va calando todo de un modo mucho más lento. Y me parece muy interesante esta especie como de cómo lo que yo acabo dibujando o abocetando va tomando forma según lo sigo leyendo, según lo sigo pensando y según lo enfrento a los demás. A mí, yo al final escribo para sacarme del envasado al vacío. Y eso me gusta mucho y a veces está bien pudrirse en la lectura de otros. Pues mira, me ha deslumbrado Marta Carnicero con sus tres novelas, me ha parecido estupenda, me está gustando mucho la novela de Alba Carballal, Bailaré sobre mi tumba, me gustó mucho la novela de Ana Portero, las mala, ay, siempre se me olvida, La mala costumbre, eh, y pues sobre todo estas tres cosas me interesan muchísimo. Y un ensayo que publicó Belén Opegui que se llama El murmullo, que es una diatriba contra la autoayuda, que también me parece una maravilla. Y mira, Marta Carnicero me ha descubierto una prosa increíble y una capacidad para tratar lo cotidiano desde un lugar muy interesante. En su primera novela, El cielo según Google, pero luego, por ejemplo, y ella sobre todo habla de una crisis de pareja, pero que tiene que ver también con lo material, con lo emocional, con lo rutinario. Luego en la segunda novela, en Coníferas, trabaja sobre, casi como en planteamiento de ciencia ficción, sobre la necesidad de olvidar, de tener espacios para el recuerdo,
la inteligencia artificial. Y luego la tercera, Matrioscas, es una brutal reflexión sobre el desarraigo, la memoria de la violencia, la familia. Y me parece que de pronto unir esas tres piezas de Marta Carnicero construyen una obra enorme, un andamiaje fundamental y estoy deseando que saque la próxima obra. Del libro de Alana Portero, me ha gustado muchísimo que inaugura una especie de mitología, de nueva forma de contar asuntos que creíamos conocer y que Alana en primera persona y desde una capacidad del lenguaje y de la fantasía construye de un modo maravilloso. Y en el caso de Gopegui me parece que sigue la línea de escribir en plural, de escribir para que sea un lugar que nos acoja y nos contenga. Y además me interesa muchísimo esta reflexión sobre la autoayuda como un elemento nocivo del liberalismo individualista, ¿no? Ahí está muy bien construido y muy bien documentado.